otra vez para daros algunas ideas sobre cómo sacarles más partidos a nuestros patrones, cómo combinarlos y demás. Antes de empezar me voy a presentar, soy Andrea López, soy fundadora de Patercos, nuestra academia de patronaje y confección online, y también tenemos Patterns by Patercos, que es nuestra tienda de patrones de costura en PDF ya listos para descargar y coser, tanto en Etsy como en la web de Patercos. Dicho esto, en este vídeo quiero daros una idea de cómo sacarle más partido, por ejemplo, al patrón de la blusa Mireia. El patrón de la blusa Mireia, lo que es el cuerpo, es el de esta blusa que veis aquí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos ciertos packs de cuellos, es decir, solo de cuellos, solo de escotes, solo de mangas, y que son muy fáciles de combinar en muchos patrones, como por ejemplo el de la blusa Mireia, que es una blusa muy básica. En este vídeo voy a aplicar al patrón de la blusa Mireia, le voy a aplicar la formita del escote y le voy a aplicar este cuello tipo smoking, para ver cómo tenemos que hacer la transformación, que es muy sencilla, y así poder coser el cuello sin problemas. Luego también la blusa tiene una manga estilo camisera, que es esta manga, con puño, camisero y tal, y en este caso, en lugar de dejar esa manga, le hemos puesto una del pack de mangas 2. Entonces, habéis visto la foto de cómo era la blusa al inicio, y cómo jugando con estos detallitos pues podemos conseguir blusas totalmente distintas. Y esta, sin embargo, es la blusa Mireia, el cuerpo normal, la manga también de la blusa, pero tiene el cuello número 4 del pack de cuellos. De esta forma, este ajuste de escote que vamos a hacer en el vídeo os serviría también para este cuello. Vamos a empezar. Mi idea era coger el cuerpo de la blusa Mireia, que es una blusa muy básica, y estoy dudando en el tipo de mangas que le voy a añadir. En todo caso voy a añadir un diseño del pack de cuellos, el de cuello smoking, y uno de las mangas. La blusa Mireia, como podéis ver, el cuerpo de la blusa Mireia es súper básico, una camisa con cruce camisero, entonces es muy fácil de modificar y cambiar cosas. Y por una parte del pack de cuellos quiero añadir este, y de las mangas estoy dudando si añadir esta, que es la última manga del pack, o esta, así con un abullonado más normal. Esta es más sencilla de hacer, la verdad, que sería este diseño. Total, que voy a ver también, dependiendo de la cantidad del tejido, cuál uso de las dos. También tengo que decidir el tejido, porque no sé muy bien las cantidades. No quiero comprar, quiero reutilizar alguno que ya tenga. Estoy recordando uno, a ver si lo encuentro. A ver. Vale. Creo que lo metí en esta caja. A ver. Aquí está. No sé qué hacer. Es tipo gasa. El estampado es chulo. Normalmente no puedo utilizar estos tejidos porque no se ven bien en la grabación de la cámara si estoy haciendo el tutorial de la prenda, pero ahora lo podría usar. Esto es una opción. Voy a mirar alguna cosa más, pero en principio este podría ser. Al final he decidido utilizar este tejido porque lo tengo desde hace mucho tiempo, años, y no le he sacado uso. Y lo que sí que utilizaré este patrón de manga porque es más sencillo de coser que el otro y tiene más volumen, lo cual va a favorecer a este tejido porque es súper fino y si no se va a quedar en nada.
Puede ser un poco lioso porque estamos combinando diferentes partes de patrones, pero bueno, por una parte tenemos el patrón de la manga. Como veis, la manga es bastante grande, tiene un puño y tiene 2 piezas de rectángulos para hacer los volantes. Por otra parte tenemos el cuerpo de la blusa Mireia, con la pieza de espalda, el canesú de espalda y el delantero. Y por otra parte tenemos el cuello. El cuello es en sí la propia pieza del cuello y 2 piezas que nos van a ayudar, que vienen con el patrón, con el pack, a definir bien la línea de escote en nuestro patrón de cuerpo. Lo que tenemos que modificar es el patrón del cuerpo de la blusa Mireia para cambiar la línea de escote. Voy a calcar el delantero para coger una pieza nueva y así ya me lo guardo en caso de que en el futuro quiera volver a utilizar el cuerpo modificado, ya lo tengo hecho. Este patrón ya lleva incluido el margen de costura, por lo tanto voy a marcarlo para que ahora cuando haga la modificación la haga dentro del margen de costura. En general este patrón tenía 1 centímetro de margen de costura en la mayoría del contorno, en todo caso tiene su documento de indicaciones para que lo veáis. Y marcáis la línea de costura real por dentro del patrón. En la espalda también lo voy a marcar. En la blusa Mireia, la costura que tenemos en la zona de hombro no se corresponde con la línea original de hombro del patrón base. La línea original de hombro la tenemos marcada con piquetes a un par de centímetros de la costura en el patrón de la espalda. Comento esto porque ahora para dibujar la nueva línea de escote necesitamos nuestro patrón guía de escote base, que es este que veis aquí. Este patrón sí que llega a la línea de hombro real. Tenemos que colocarlo haciendo coincidir el centro delantero. El centro delantero es la línea por donde pasan los botones y desde el centro delantero la línea de escote tocará con la línea de hombro real en la espalda. De esta manera podemos redibujar fácilmente la nueva línea. Este patrón que estoy usando de guía no lleva margen de costura ni nada. Está hecho para poder dibujar el escote de buenas a primeras. Añadiríamos ahora sí el margen de costura de 1 centímetro al patrón delantero y en esta blusa en concreto tenemos cruce de botones. Voy a marcar las líneas del cruce. El rectángulo que queda en el exterior es para asear el propio cruce y voy a marcarme también el margen de costura de esta pieza. Ahora bien, desde el centro delantero que llega al escote tendremos que ir en recto hasta la primera línea del cruce. A partir de aquí cortamos el patrón
Y una vez está cortado, para asear el resto del cruce, lo que haremos será doblar por la línea de pliegue. Una vez el patrón está doblado, cortaremos con la misma formita que teníamos en el cruce. De esta manera, al doblar, el contorno de la pieza, del escote, quedará exactamente igual en espejo. Nos queda ajustar la espalda. La he calcado, marcaré el margen de costura de 1 centímetro . Voy a encarar la pieza del delantero por el hombro, la empezaré a colocar desde la sisa . Cogemos la pieza de la espalda de escote guía y hacemos exactamente lo mismo que en el delantero, teniendo en cuenta que la línea real de hombro es esta que voy a marcar. Fijaros que no me tiene por qué coincidir la inclinación del hombro con la pieza guía. Lo importante es que la pieza guía quede bien alineada con el centro espalda y el centro delantero y que toque con el punto alto del escote la línea de hombro. Lo ajustamos al mismo ancho que quedaba el delantero y lo redibujamos. Igual que antes, añadiremos el margen de costura al escote. De esta manera ya podemos insertar perfectamente la pieza del cuello al cuerpo de la blusa Mireia. En el caso de la manga, podéis también medir por la línea de costura para saber si el tamaño de la sisa es del tamaño de la sisa en la manga. En este caso, en este patrón coincide bien, la parte de la axila es igual y la zona alta del piquete de aplomo hacia el hombro, el cuerpo es un poco más pequeño que la manga, pero esto es normal porque la manga tiene recorrido extra para poder fruncir el patrón y que quede abullonada. Así que no tengo que hacer ningún cambio. Piezas nuevas, la del delantero
y la del canesú, son las que hemos modificado un poquito. Ahora sí podemos pasar todas las piezas a tejido. Lo primero que tenemos que confeccionar es el cuerpo de la blusa, siguiendo exactamente los mismos pasos que en la blusa Mireia. Tenemos la espalda con el canesú y tenemos el delantero, 2 piezas porque delante lleva el cruce camisero. La única diferencia es que aquí el escote tiene forma más profunda, que lo hemos hecho en el patronaje, pero la creación del cruce es exactamente igual que en la blusa Mireia. Y coseremos los hombros y los costados, el cruce de momento no, que vamos a hacer el cuello primero. Por otra parte, también si queréis, podéis dejaros cosidas ya las mangas. La manga en sí es la del pack, por lo tanto lo mismo. Miráis las instrucciones de cómo confeccionar la falda, la manga en concreto, y las dejamos reservadas para después. No hemos cambiado ninguno de los pasos. Para confeccionar el cuello voy a entretelar el tejido. Estoy utilizando una entretela muy finita y que tiene un poco de transparencia porque el tejido en sí era una gasa y también transparentaba. Tengo que cortar 4 piezas. Los patrones de cuello no llevan margen de costura, así que se lo tienes que añadir. Uniremos los cuellos por el centro espalda colocando las piezas derecho con derecho y pasando un pespunte a margen de costura. La costura la plancharemos en abierto. Al hacer esto nos quedaremos con 2 cuellos. Colocaremos estos 2 cuellos derecho con derecho, haciendo coincidir todo el contorno exterior desde el escote de espalda hacia el delantero. El recorrido, la zona del escote, que se unirá luego con el cuerpo, queda abierta. Cortamos las esquinas para que no abulten, piqueteamos las zonas curvas, le damos la vuelta a la pieza y planchamos.
está confeccionado. La mayoría de los cuellos del pack se cosen de esta manera, es muy sencilla. La forma de unión al cuerpo puede realizarse de muchas maneras. Si conocéis otra forma que os gusta más, la podéis utilizar, no hay problema. En este caso voy a hacer coincidir los piquetes de hombro, de centro-espalda, e iré colocando el cuello encima de la blusa hacia el delantero. Recordemos que el piquete de hombro en el cuello debe coincidir con el piquete de hombro en la blusa y no con la costura, no es el mismo punto. En el delantero el cuello llegará hasta el piquete de centro delantero, el centro del cruce, no el final del cruce. Una vez hemos llegado al centro delantero, doblaremos el cruce sobre sí mismo, derecho con derecho, y cubriremos el inicio del cuello. A continuación pasaremos un pespunte a margen de costura por todo el contorno. Una vez este pespunte está hecho, vamos a tapar todo el margen de costura utilizando una cinta del propio tejido. Podéis cortar una cinta de unos 3 centímetros de ancho. Lo ideal es que esta cinta esté cortada al bies, para que así se adapte mejor a la forma curva del cuello. Vamos a poner esta cinta derecho con derecho por encima del cuello y vamos a pasar un pespunte por encima del anterior, por el mismo sitio por el que hemos pasado el pespunte de unión del cuello. Si el margen de costura de 1 centímetro es demasiado grande, podemos cortarlo y dejar en medio centímetro. De esta manera la cinta abultará menos. A continuación voltearemos la cinta por encima del margen de costura y pasaremos un pespunte muy pegadito a la propia línea de costura, por encima de la cinta. El último paso será utilizar la cinta para hacer un pequeño dobladillo que voltee por encima del cuerpo de la blusa. Pasaremos un pespunte para fijarlo, así que sí, luego por el derecho de la blusa, en la zona del cuello se verá un pespunte, pero este va a quedar tapado por el cuello, así que no pasa nada. Aquí puedes ver cómo queda la pieza una vez insertada y a continuación ya podemos terminar de confeccionar, de coser el cruce del delantero, el dobladillo del bajo y demás, tal y como hacíamos en el vídeo
de instrucciones de la blusa Mireia. Ya podemos seguir con la confección normal de la prenda. Lo único que ha cambiado ha sido la unión del cuello. La verdad es que el diseño está quedando muy bonito, es muy cookie. Como veis, faltarán los botones, pero me encanta el aspecto que tiene. Por fin puedo decir que la blusa está acabada. Es una pena porque en vídeo creo que no se aprecia del todo bien la construcción por el estampado, pero bueno, podéis ver, ¿no?, el detallito del cuello. Le he puesto los botones forrados, el abullonado de la manga, queda muy bonita. Y nada, pues la blusa ya está hecha. Espero que os haya gustado. Os he dejado la parte de la confección de lo que es el cuello, porque aunque nuestros patrones de moda siempre tienen los vídeos, o sea, siempre tienen los tutoriales en formato vídeo, hay alguno puntual que tiene las instrucciones escritas, como es el pack de cuellos, pero porque son cuellos muy sencillitos de coser. Y bueno, os he dejado la confección en vídeo por si alguien está más cómodo con este tipo de formato. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Y si queréis variaciones, queréis ver alguna idea de variación de alguno de los patrones, podéis dejarlo en los comentarios.